Cuando descubres que no controlas tu mente. Déjame empezar sin suavizarlo. Si no controlas tu mente, no estás dirigiendo tu vida. Y lo más inquietante no es eso. Lo más inquietante es que probablemente crees que sí la controlas. Crees que decides lo que piensas. Crees que eliges lo que sientes. Crees que reaccionas porque así eres. Pero intenta algo muy simple. Siéntate 5 minutos, sin celular, sin música, sin distracciones. Cierra los ojos y decide no pensar en nada. Y observa lo que pasa. A los pocos segundos aparece un recuerdo, luego una preocupación, después una conversación imaginaria, una emoción, un juicio, una fantasía, un pendiente. No lo llamaste, no lo elegiste, no lo invitaste, simplemente apareció. Y ahí comienza la grieta, porque en ese momento te das cuenta de algo profundamente incómodo. No estás pensando, la mente está pensando por ti, y si la mente piensa por ti, ¿quién está viviendo tu vida? El gran autoengaño. Desde pequeños nos enseñaron a desarrollar la mente, pero no a observarla. Nos enseñaron a memorizar, analizar, resolver, competir, argumentar, pero nunca nos enseñaron a detenernos y preguntarnos, ¿quién está detrás del pensamiento? Vivimos identificados con la actividad mental. Creemos que somos lo que pensamos. Soy ansioso, soy inseguro, soy impulsivo, soy celoso, soy desconfiado. Pero eso no es identidad, eso es patrón. La mente funciona por repetición. Repite lo que aprendió, repite lo que vivió, repite lo que teme, repite lo que desea. Y tú, sin darte cuenta, te conviertes en el eco de esa repetición. El problema no es que la mente piense. El problema es que tú no estás consciente mientras piensa. Y cuando no hay conciencia, hay automatismo. Y cuando hay automatismo, hay reacciones. Y cuando hay reacciones constantes, hay una vida vivida en piloto automático. El momento del despertar incómodo. Hay un instante en el proceso interior que marca un antes y un después. No es un momento bonito, no es místico, no es poético, es incómodo. Es cuando te das cuenta de que no decides lo que sientes, que alguien te dice algo y reaccionas, que una mirada te activa, que un recuerdo te altera, que una opinión te enoja, y todo ocurre antes de que puedas elegir. La reacción es más rápida que tu conciencia. Eso significa que la mente está operando más rápido que tu presencia, y mientras eso sea así, no estás dirigiendo tu vida desde la conciencia, la estás viviendo desde el condicionamiento. La mente no es el enemigo. Ahora quiero que algo quede claro. La mente no es tu enemiga. La mente es una herramienta. Pero una herramienta sin conciencia se convierte en tiranía. Imagínate tener un automóvil potente, pero sin volante. Eso es lo que ocurre cuando tienes una mente desarrollada, inteligente, capaz, pero no tienes presencia para dirigirla. La mente fue diseñada para servirte, para analizar cuando necesitas analizar, para planear cuando necesitas planear, para resolver cuando necesitas resolver. Pero hoy hace algo distinto. Hoy piensa incluso cuando no es necesario. Analiza lo que ya pasó. Anticipa lo que no ha ocurrido. Imagina escenarios que no existen. Crea conflictos internos que nadie más ve. Y tú le crees. Le crees a cada pensamiento como si fuera verdad absoluta. Pero aquí viene algo que puede incomodar. Un pensamiento no es verdad. Es una interpretación, y mientras no observes esa interpretación, vivirás dentro de ella. ¿Quién eres entonces? Si no eres tus pensamientos, ¿qué eres? Aquí empieza la parte profunda. Tú eres el que puede observar el pensamiento. Haz la prueba ahora mismo. Piensa en algo que te preocupa. Obsérvalo. Ahora nota que hay algo en ti que está viendo ese pensamiento. Ese algo no es el pensamiento. Ese algo es conciencia. La conciencia no discute, no reacciona, no grita, no compite, solo observa.
Y en el momento en que observas un pensamiento, dejas de serlo. Ahí comienza la libertad. No cuando la mente se calla, sino cuando tú dejas de identificarte con ella. El control es una ilusión. Aquí viene otro punto duro. Intentar controlar la mente directamente casi nunca funciona. Si luchas contra un pensamiento, lo fortaleces. Si intentas reprimirlo, vuelve con más fuerza. Si lo niegas, se esconde, pero sigue operando. Entonces, ¿qué haces? No la controlas, la comprendes, la observas, porque el control es tensión, la observación es conciencia. Y solo desde la conciencia puedes empezar a dirigir. Primero observas, después comprendes, luego eliges. Ese es el orden correcto, pero la mayoría quiere hacerlo al revés. Primero quiere controlar, después entender y casi nunca observa. Por eso fracasa. La verdadera práctica. Cuando te das cuenta de que no controlas tu mente, no debes desesperarte. Debes alegrarte, porque ese momento es el inicio del verdadero trabajo interior. Antes de eso estabas dormido creyendo que eras tus pensamientos. Ahora al menos sabes que hay algo más profundo. La práctica real no consiste en dejar la mente en blanco, consiste en crear espacio. Espacio entre pensamiento y reacción, espacio entre emoción y respuesta, espacio entre estímulo y decisión. Y ese espacio es poder, porque ahí sí eliges, ahí sí decides, ahí sí vives con conciencia. ¿Por qué esto cambia todo? Porque si no controlas tu mente, repites relaciones, repites conflictos, repites errores, repites heridas. Pero cuando empiezas a observarla, rompes ciclos, no de inmediato, no mágicamente, pero progresivamente. Empiezas a notar el impulso antes de actuar, la emoción antes de explotar, el pensamiento antes de creerlo, y ahí nace una nueva posibilidad, la posibilidad de elegir diferente. Si este tipo de contenido te confronta, te incomoda y a la vez te abre una puerta interior, suscríbete ahora mismo. Aquí no hablamos de espiritualidad superficial ni de frases bonitas. Hablamos de conciencia real, de observar lo que duele y de transformar desde adentro. Suscríbete y activa las notificaciones porque en este espacio profundizamos cada semana en estos temas y si este mensaje está resonando contigo es porque ya estás listo para ir más profundo en tu propio proceso dentro del círculo de la conciencia. En el siguiente bloque vamos a bajar todo esto a tierra. Vamos a ver cómo se manifiesta una mente no observada en la vida cotidiana, en tus relaciones, en tus decisiones, en tus conflictos internos y, lo más importante, cómo empezar a recuperar el timón. Continuamos. Cómo una mente no observada dirige tu vida. Ya entendimos algo incómodo, no controlas tu mente. Ahora vamos a verlo donde realmente importa, en tu vida diaria. Porque esto no es teoría, no es filosofía abstracta, es algo que está moldeando tus decisiones todos los días. La mente no observada no se nota cuando estás tranquilo, se nota cuando algo te toca, y casi todo te toca. Ejemplo 1. Las relaciones. Cuando reaccionas antes de entender. Imagina esto. Alguien cercano te dice una frase simple. Últimamente estás distante. No es un insulto, no es una agresión directa, pero algo se activa. Sientes una tensión, una defensa inmediata, una necesidad de justificarte. Antes de analizar la frase, ya estás reaccionando. ¿Por qué? Porque la mente no escuchó la frase actual, escuchó el pasado, escuchó críticas antiguas, escuchó rechazo, escuchó abandono, escuchó experiencias donde te sentiste insuficiente. La reacción no es al presente, es al archivo acumulado. Eso es una mente no observada operando. Si no eres consciente de eso, discutes, te cierras, atacas, te alejas. Pero si observas, notas la tensión, notas la emoción, notas el impulso.
Y en lugar de reaccionar, respiras y preguntas, ¿qué quieres decir con distante? Eso cambia todo, no porque la emoción desapareció, sino porque no te gobernó. La diferencia entre conflicto y madurez no es la ausencia de emoción, es la presencia de conciencia. Ejemplo 2. Decisiones importantes. Cuando el miedo decide por ti. Ahora imagina que tienes una oportunidad, un nuevo proyecto, un cambio laboral, una conversación pendiente. Tu mente empieza a hablar. ¿Y si fracasa? ¿Y si no eres suficiente? ¿Y si pierdes estabilidad? ¿Y si te critican? Parece prudencia, pero muchas veces es miedo disfrazado de lógica. La mente crea escenarios futuros que no existen, y tú, si no la observas, tomas decisiones basadas en ese miedo. No eliges por convicción, eliges por protección, y así lentamente construyes una vida segura, pero no auténtica. Una mente no observada busca seguridad. Una conciencia presente busca coherencia. Cuando observas el miedo, puedes preguntarte, ¿este pensamiento es información real o es un reflejo de experiencias pasadas? Ahí aparece libertad. No significa que elimines el miedo, significa que no dejas que decida solo. Ejemplo 3. Conflicto interno, la autocrítica constante. Este es el más silencioso, la voz interna, esa que dice, no hiciste suficiente. Debiste hacerlo mejor. Siempre arruinas todo. No eres disciplinado. No eres constante. Si no observas esa voz, la crees, y cuando la crees, construyes identidad alrededor de ella. Pero esa voz no nació contigo, fue aprendida. Tal vez escuchaste exigencia constante, comparaciones, críticas, expectativas imposibles. La mente grabó eso, y ahora lo reproduce automáticamente. Si no hay conciencia, esa voz se convierte en tu narrador interno. Pero cuando la observas, ocurre algo poderoso. Te das cuenta de que puedes escucharla, sin obedecerla. Puedes decir, gracias por intentar protegerme, pero ahora yo decido. Esa es la diferencia entre vivir condicionado y vivir consciente. La ilusión del yo fijo. La mente no solo genera pensamientos, genera identidad. Te convence de que eres así, impulsivo, ansioso, celoso, desconfiado, inseguro. Pero eso no es esencia, es patrón repetido. Y lo que se repite puede observarse. Y lo que se observa puede transformarse, pero solo si primero dejas de justificarlo. Una mente no observada se justifica todo el tiempo. Yo soy así. Así me hicieron. Así funciona el mundo. Una conciencia despierta se pregunta, ¿esto realmente soy yo o es lo que aprendí a ser? Esa pregunta abre grietas y en esas grietas entra luz. El espacio entre estímulo y respuesta. Hay una frase clave que necesitas entender. Entre lo que ocurre y lo que haces, hay un espacio. Ese espacio puede ser microscópico, pero existe, y en ese espacio está tu poder. Cuando alguien te provoca, cuando surge miedo, cuando aparece la autocrítica, hay una fracción de segundo donde puedes observar. Esa fracción, entrenada diariamente, se expande, y cuando se expande tu vida cambia. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no reaccionas igual. La mente no deja de producir pensamientos, pero tú dejas de ser arrastrado por ellos. El entrenamiento real. Esto no ocurre leyendo, no ocurre escuchando, no ocurre entendiendo intelectualmente, ocurre practicando, observando durante el día, notando cuándo te activas, notando cuándo te justificas, notando cuándo el miedo habla. No necesitas horas de meditación para empezar. Necesitas momentos de presencia, 3 respiraciones conscientes antes de responder, 1 segundo de pausa antes de enviar un mensaje, 1 instante de observación antes de defenderte. Eso es entrenamiento. Y cada vez que eliges conciencia en lugar de reacción,
estás fortaleciendo algo más profundo que la mente. Estás fortaleciendo tu centro. ¿Qué cambia cuando observas? Cambia la calidad de tus relaciones, cambia la claridad de tus decisiones, cambia tu diálogo interno, cambia tu nivel de paz. No porque elimines problemas, sino porque ya no eres esclavo de tu reacción. Una mente no observada crea drama constante, una conciencia presente crea dirección. Y esa dirección no es perfecta, es consciente. En el último bloque vamos a ir más profundo. Vamos a hablar de cómo empezar a recuperar el timón de manera estructurada. ¿Qué prácticas sostienen este proceso? ¿Qué obstáculos aparecen cuando intentas despertar conciencia? ¿Y cómo cerrar este ciclo con una comprensión que puede redefinir tu manera de vivir? Continuamos. Recuperar el timón, de la reacción a la conciencia. Ya lo viste, no controlas tu mente. Viste cómo reacciona en tus relaciones, cómo decide desde el miedo, cómo te habla desde la autocrítica. Ahora la pregunta no es si la mente opera sola. La pregunta es, ¿qué haces a partir de ahora? Porque aquí es donde muchas personas se quedan. Entienden el concepto, pero no transforman la práctica. Y la conciencia no cambia tu vida si no se convierte en disciplina. Primer paso. Aceptar sin drama. Lo primero que debes hacer no es controlar, es aceptar. Aceptar que tu mente tiene patrones, aceptar que hay miedo, aceptar que hay heridas, aceptar que hay impulsos automáticos. Si te juzgas por tenerlos, los fortaleces. Si los niegas, los escondes. Pero si los observas sin drama, empiezas a debilitarlos. Aceptación no significa resignación. Significa claridad, significa dejar de pelear contigo mismo para poder empezar a dirigir. Segundo paso, crear rituales de presencia. La conciencia no aparece por casualidad, se entrena, y se entrena con algo muy concreto, repetición consciente. No necesitas convertirte en monje, necesitas coherencia. 5 minutos diarios de silencio real, sin celular, sin música, sin distracciones, solo respiración y observación. Al principio la mente gritará más fuerte, porque no está acostumbrada a ser vista, pero no estás intentando callarla. Estás entrenando el músculo que observa, y cada día que practicas, ese músculo se fortalece. La mente seguirá produciendo pensamientos, pero tu capacidad de no ser arrastrado aumentará. Tercer paso. Detectar el disparador. Hay algo que cambia todo. Identificar tus detonantes. ¿Qué te activa? ¿Qué te hiere? ¿Qué te altera inmediatamente? Una mirada de indiferencia, una crítica, una comparación, el silencio de alguien. Cuando detectas el disparador, puedes anticipar la reacción. Y cuando puedes anticiparla, puedes interrumpirla. La mayoría vive sorprendida por su propia reacción. La conciencia vive preparada para observarla. Eso no significa que no sentirás, significa que no te perderás en lo que sientes. Cuarto paso. La pausa como poder. Hay una herramienta simple y brutalmente efectiva. La pausa. No es huir, no es evitar. Es elegir no reaccionar inmediatamente. 3 respiraciones antes de responder, 1 minuto antes de enviar ese mensaje, 1 día antes de tomar una decisión impulsiva. La pausa rompe la cadena automática, y cuando rompes la cadena, recuperas dirección. La mente quiere inmediatez, la conciencia elige intención. Los obstáculos que aparecerán. No quiero romantizar este proceso, habrá resistencia, tu mente no quiere perder control, está acostumbrada a dirigir, y cuando empieces a observarla va a intensificarse, más pensamientos, más dudas, más excusas. Te dirá que esto no sirve, que estás exagerando, que así eres y punto. Esa es la última defensa del automatismo, y aquí es donde la mayoría abandona. Porque creen que están retrocediendo. Pero no, estás viendo más porque estás despertando más.
El caos que antes era invisible ahora es evidente. Eso no es retroceso, es conciencia ampliada. Cuando todo cambia, hay un momento silencioso en este proceso. No es dramático, no es espectacular, pero es definitivo. Es cuando alguien te provoca y tú no reaccionas igual. Cuando el miedo aparece y no decide por ti. Cuando la voz crítica habla y no la obedeces. Ese momento es pequeño, pero marca una nueva identidad. Ya no eres la reacción, eres el que observa y elige. Y esa identidad es estable. No depende de aprobación, no depende de circunstancias, no depende de que todo salga bien. Depende de tu nivel de conciencia. Lo que realmente estás recuperando. No estás aprendiendo a controlar la mente. Estás recuperando autoridad interna. Y autoridad interna no es rigidez, es coherencia. Es poder mirarte con honestidad. Es aceptar tus sombras sin justificarte. Es decidir desde claridad y no desde impulso. La mayoría de las personas quieren controlar el mundo externo, pero no pueden controlar su reacción interna. Y mientras eso sea así, siempre serán vulnerables. Cuando recuperas dirección interior, el mundo puede moverse, pero tú permaneces centrado. Eso es estabilidad real. Quiero que te quedes con algo muy claro. El día que descubres que no controlas tu mente, no es el día que pierdes poder. Es el día que empiezas a recuperarlo. Porque antes de esa conciencia, estabas dormido. Ahora al menos sabes que hay algo más profundo que tus pensamientos. Y ese algo eres tú, no la voz, no el miedo, no el impulso, sino la presencia que puede observar todo eso. La pregunta que queda no es si puedes controlar la mente. La pregunta es, ¿estás dispuesto a observarla con disciplina todos los días? Porque la libertad no es un evento, es una práctica. Y cada respiración consciente es una declaración interna. Ya no vivo en automático, vivo despierto. Imagínate dentro de un año. No sin pensamientos, no sin emociones, no sin desafíos, sino con una relación diferente con todo eso. Más espacio, más claridad, más dirección. No porque el mundo cambió, sino porque tú dejaste de reaccionar como antes. Eso es transformación real, no es volverte alguien distinto. Es dejar de vivir identificado con lo que no eres. Y si hoy algo dentro de ti se movió, si algo se incomodó, si algo despertó, entonces este proceso ya comenzó. La mente puede seguir hablando, pero ahora tú sabes algo que antes no sabías. No eres la voz, eres quien la observa. Y desde ahí empieza una vida distinta.